¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Diversión con Vinilos, tu canal de referencia para descubrir la mejor música. Hoy voy a hacer una reseña de un trabajo recién salido del horno. Me estoy refiriendo a The Future Bites, el último trabajo del músico inglés Steven Wilson. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. Este es el sexto álbum de estudio en solitario de Wilson. Como sabréis, Steven Wilson es un artista que me parece muy interesante. Un músico muy inquieto, con diferentes proyectos, tanto en grupos como Porcupine Tree, como en solitario, como también en otros trabajos como productor o editor. De hecho, ya le dediqué un programa específico en este canal, que si os apetece verlo, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, como os decía, este es su sexto trabajo de estudio en solitario y es un disco que estaba planificado para ser lanzado en junio de 2020, junto con una ambiciosa gira de conciertos, pero que, como os podéis imaginar, tuvo que ser pospuesto por causa de la pandemia. De todas maneras, Steven Wilson durante este periodo de tiempo ya ha ido lanzando algunos sencillos del disco y también otros temas descartados y versiones de lo que ha llamado The Future Bites Sessions. Y bueno, estos temas nos han permitido ver que la música de este último trabajo ha ido dando un giro bastante acusado desde el rock progresivo hasta la música electrónica o el synth pop. Bueno, esto ha creado bastante polémica entre sus seguidores y la verdad es que se pueden ver por ahí opiniones radicalmente encontradas. Bueno, pues vamos a analizar un poco este trabajo. Me ha llegado hoy mismo la copia física, después de un retraso considerable, ya que me perdieron el paquete. Bueno, ya está aquí por fin. Y bueno, por el tamaño podéis ver que no he adquirido la versión en vinilo, ni tampoco en CD. Lo he hecho con la versión en Blu-ray. ¿Por qué? Bueno, como os he comentado, Steven Wilson es un músico que también tiene su carrera como productor y editor y que le da mucha importancia al sonido. Y en este sentido, este disco lo ha grabado en alta resolución y en formato multicanal y en concreto, bueno, pues en Surround 5.1, en Dolby Atmos, bueno, una pasada. Bueno, pues voy a poner, vamos a abrirlo, voy a poner este Blu-ray y le voy a dar esa escucha completa. Y nos vemos ahora mismo y os cuento qué me ha parecido. Aquí estoy de nuevo, después de haber escuchado este Blu-ray y vamos con la reseña. Bueno, a ver, os tengo que confesar que he hecho algo de trampa, porque el disco completo ya lo había escuchado online desde hace un par de semanas, además de los diferentes sencillos que han ido saliendo, o sea que la reflexión que os voy a hacer ahora está bastante meditada. Para empezar, y esto sí que es espontáneo, hay que decir que el sonido y la producción son realmente magníficos. Se nota que es un trabajo en el que el sonido está muy trabajado y muy cuidado. La experiencia multicanal la verdad es que hace que descubra sonidos y texturas que se pierden al escucharlo en streaming. Esto es lo que me esperaba, por otro lado, ya que es marca de la casa del señor Wilson. En cuanto a la música, bueno, pues como os he comentado, este trabajo supone un cambio de rumbo desde un rock progresivo basado en guitarras y teclados hacia una especie de tecnopop más comercial, con mucha más presencia de los sintetizadores. Esto no es un cambio radical, por otra parte, ya que en sus dos trabajos anteriores, To the Bone y Hand Cannot Erase, ya había mostrado parte de ese estilo, de esos elementos, o se veía esa tendencia. Aparte de ese aspecto relacionado con la instrumentación o el estilo, hay que decir que podríamos hablar de que estamos ante un disco conceptual, algo que por otra parte también es muy característico de Steven Wilson. El trabajo está centrado en una especie de presente-futuro distópico caracterizado por el nihilismo, el consumismo o la pérdida de identidad individual por el abuso de la tecnología, de las redes sociales. Bueno, un poco el eje conductor que centra el tema de todo el disco. Bueno, si queréis, vamos a verlo tema por tema. Es un disco relativamente corto, son unos 40 minutos, que ese es quizás a lo mejor uno de los
puntos que podría poner mejorable, ¿no? Es el hecho de que algunos temas podría haberlos desarrollado más, haber dado un poco más de sí a algunos de los temas que se hacen realmente cortos. Pero bueno, vamos tema por tema. El disco empieza por dos piezas cortas, Unself y Self. Self, que es como una especie como de introducción con largos acordes sostenidos y que da paso a Unself, que es un tema con la estética que caracteriza gran parte del disco, texturas oscuras, ritmos insistentes, dentro de un estilo así como synth pop o industrial. El segundo tema es King Ghost, que es uno de los sencillos que han salido anticipando el disco, un tema muy trabajado, con múltiples texturas y en el que las bases electrónicas favorecen el desarrollo melódico y sobre todo ambiental, un ambiente inquietante. Un buen tema que además técnicamente es brutal. La siguiente pieza es 12 Things I Forgot. Quizás es la pieza más luminosa y más pop del disco, que recuerda a su trabajo anterior. Es un tema que entra a la primera muy pegadizo. Quizás la pieza más comercial y asequible del disco, una especie de rayo de luz en el distópico mensaje de este trabajo y que nos recuerda que Steven Wilson es, por supuesto, un gran creador de melodías. Luego viene el quinto tema, es Eminent Sleaze, que fue el segundo sencillo del álbum, una pieza muy electrónica, con mucha importancia de las voces a coro y del bajo, donde se insiste machaconamente en el mensaje distópico. Es también una pieza muy bien producida, un tema que, a mí al principio no me entró, pero que yo creo que gana con las escuchas y que se disfruta desde luego al 100% de volumen. Man of the People es el sexto tema, es un cambio total, una canción muy ambiental, con un sonido oscuro y emotivo. Yo creo que en mi opinión es una de las mejores del disco, es una de las que ha salido, de las últimas que salió también como sencillo. Luego viene Personal Shopper, que fue la primera en ser lanzada, el primer adelanto de este disco fue este Personal Shopper, que es la pieza más larga y que es una canción muy techno, con ritmos electrónicos casi de discoteca, bailables en cierta medida, aunque con un trasfondo así como siniestro y futurista. Es un tema que a mí me gusta a trozos, tiene momentos muy buenos frente a otros que se hacen un poco machacones, aunque quizás ese sea el objetivo del tema. Por cierto, a mitad de la canción podemos disfrutar de la voz en off de Sir Elton John. Luego el disco sigue con Follower, un tema pop muy bien construido y sobre todo muy pegadizo. Aquí ya no predomina tanto la electrónica, sino que yo creo que se le da más importancia a la parte rítmica y a las guitarras también. Un tema interesante. Y el disco acaba con el tema Count of Anise, que es un cierre en plan tranquilo pero inquietante, un tema muy atmosférico, muy otoñal, un cierre en mi opinión muy apropiado para reflexionar sobre la temática del disco. Y como reflexión final, este es un disco, yo creo que seguramente va a causar polémica, y está causando la polémica y cierta desafección entre los fans más tradicionales de Steven Wilson, que quizás se esperaban algo más en el estilo del rock progresivo clásico, que es donde Steven Wilson ha cosechado sus mayores éxitos. Pero por otro lado, yo creo que Steven Wilson acierta explorando otros sonidos y texturas. Es una forma de que tu lenguaje no se quede obsoleto y de que no acabes repitiéndote a ti mismo hasta la saciedad. Y al final, el estilo que uses yo creo que da un poco igual. Lo importante es que lo que tengas que contar sea original, sea imaginativo y que diga algo relevante. Da igual que sea rock, jazz, techno, orquestal o lo que sea. En este caso yo creo que a Steven Wilson le sale bien esa jugada, le sale relativamente bien. Dentro de todas esas vestimentas electropop se dejan ver las melodías y sobre todo las texturas que han hecho que este señor sea realmente un gran músico. Y por supuesto, como he dicho, la producción y el sonido son realmente magníficos. No creo que este The Future Bites vaya a estar entre las obras maestras de Wilson. Hay momentos en los que quizás parece que el envoltorio sea más importante que el contenido, pero yo creo que es un disco con una muy buena calidad y con momentos originales y buenos desarrollos, aunque, como he dicho también, yo creo que podía haberlos desarrollado un poquito más. Si hubiera que darle una calificación, pues yo le pondría un notable. Pues vamos a ver, un 7 sobre 10. Preguntadme dentro de un mes y seguramente habré subido la nota a un 8, porque es un disco que yo creo que gana más y más con las escuchas. Eso sí,
hay que escucharlo sin prejuicios ni ideas preconcebidas, lo cual en este caso no es tan fácil como parece. Bueno, y hasta aquí esta reseña del último trabajo de Steven Wilson, de The Future Bites. Espero que os haya gustado. Os recomiendo escucharlo, por supuesto, para que os forméis vuestra propia opinión. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, por supuesto, darle al like al vídeo, suscribiros al canal. Y bueno, como siempre os digo, disfrutar de la música, disfrutar de este The Future Bites de Steven Wilson y disfrutar de diversión con vinilos. Nos vemos en el próximo programa.